Buen día, mi nombre es Javier Alegre Gámez Medina y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 11 titulado La teoría de la pena. Bueno, entendemos que la pena es la última consecuencia del delito y es la ejecución real y concreta que el Estado impone a través de un órgano jurisdiccional, o sea, de un juez, al sujeto del cual se le está probando su responsabilidad penal por la comisión de un delito. Tenemos que lus puniendi significa que es el derecho que el Estado tiene de imponer y aplicar penas, esto gracias a un acuerdo de voluntades entre los gobernantes y los gobernados. Hablando de antecedentes, la pena corresponde a una rama de la criminología llamada la penología, la cual profundiza su estudio y antecedentes históricos hasta llegar a las conclusiones sobre qué tan efectiva o qué tan inútil era la pena. Se sabe que la pena nace como venganza y con el tiempo fue adquiriendo diversos propósitos acordes a las necesidades sociales y con la evolución del pensamiento de la época. En la antigüedad se castigaba con el fin de reprimir o eliminar al delincuente y provocar una reacción de escarmiento a las demás personas. Esto quiere decir que si alguna persona deseaba o tenía el pensamiento de cometer algún delito, sabría cuál iba a ser su castigo. Y se pensaba que entre más cruel fuera la pena, más eficaz sería. Esto se debe gracias a que los legisladores no eran criminólogos y pensaban que entre más tiempo durara una pena, disminuiría el delito, cosa que nunca fue así. Hablando de la pena de muerte, era la fundamental, ya que eliminaba al delincuente y era un hecho seguro que pues no volvería a delinquir. Con el paso del tiempo fueron surgiendo distintos tipos de pena, como los trabajos forzados, las penas corporales, como por ejemplo los latigazos, y las mutilaciones, que eran las que causaban dolor físico y afectación psicológica. Hoy en día, la pena se encuentra en un periodo científico, gracias a las ideas humanitarias que empezaron a influir en quienes impartían la justicia y gracias a la influencia de César Beccaria, quien fue el que rechazó la crueldad y la larga duración de la pena. Aunque en la actualidad existen pueblos con creencias y costumbres que tienen un derecho penal diferente. Un buen ejemplo de esto sería el derecho musulmán, dado que su carácter religioso no existe distinción entre pecado y delito. Uno de los delitos, algunos de los delitos más graves era la fornicación, que era castigada con un máximo de 100 azotes, la calumnia, que era castigada con 80 azotes, el hurto, que era castigado con la amputación de la mano derecha, e ingerir bebidas alcohólicas, que era castigada con un máximo de 40 azotes, entre algunas otras más. Hablando de las características y los fines, la pena debe ser intimidatoria, aflictiva, ejemplar, legal y correctiva. Debe ser intimidatoria ya que debe preocupar al sujeto para que no vuelva a delinquir. Debe ser afectiva ya que para que cause una afectación al delincuente y así evite que vuelva a cometer delitos. Debe ser ejemplar ya que debe ser un claro ejemplo para prevenir delitos cometidos por otras personas. Debe ser legal ya que sin una ley no existe una pena. Debe ser correctiva, esto para corregir al sujeto, y justa, o sea, esto quiere decir que no sea mayor ni menor, solamente lo que estipula la ley. Y tiene 4 fines, que son de protección, de corrección, de intimidación y de ejemplo. De protección, esto para proteger a la sociedad; de intimidación, para atemorizar a aquellos que deseen cometer algún delito, a que no lo hagan; de ejemplo, que es una clara advertencia y amenaza a la sociedad que, que pues igual desee cometer algún delito; y de corrección, para corregir al sujeto. Un ejemplo de esto es la readaptación, que mayormente es confundida con la rehabilitación. Hablando de la clasificación, se clasifica en 4 formas, empezando por sus consecuencias, que puede ser reversible, o sea,
permanece el delincuente el tiempo que dura la pena y luego regresa a su estado anterior o irreversible, que pues en este caso no vuelve a como se estaba antes. Un ejemplo es la pena corporal o incluso la muerte. Por su aplicación, que podía ser principal, o sea que es la que impone el juez a causa de la sentencia, accesoria, que llega a ser consecuencia directa de la principal, o complementaria, que es adicional a la principal y deriva de la propia ley. Por la finalidad que persigue, que podía ser correctiva, intimidatoria o eliminatoria. Correctiva, ya que procura un tratamiento adaptador para el sujeto. Intimidatoria, que intimida al delincuente que no vuelva a cometer de nuevo. Y eliminatoria, que elimina al sujeto de una manera temporal, o sea, la prisión, o de una manera definitiva, que es la muerte. Y ya por último, tenemos el bien jurídico tutelar, que puede ser por pena capital, o en otras palabras, la pena de muerte, que es la más grave. Las ventajas y las desventajas de la pena de muerte es que, para empezar, las ventajas son que es barata, es irrevocable, previene actos de justicia popular, es intimidatoria y ejemplar, el sufrimiento es mínimo para el delincuente y resulta fácil de aplicar. Pero esto a su vez tiene desventajas, que por ejemplo es antieconómica, produce deseos de venganza, tortura al delincuente, no es preventiva, no es de interés social y su facilidad de aplicación no la justifica. Existen distintos tipos de pena, que algunos de ellos son la pena corporal, que es la que causa afectación al delincuente y es dolorosa, la pena pecuniaria, que es la que afecta al patrimonio del delincuente, la pena laboral, que es la que obliga al delincuente a realizar algún trabajo forzado, la infamante, que es la que causa descrédito, deshonor o afecta a la dignidad de la persona, la privativa de la libertad, que como su nombre lo dice es la que priva a la persona, al sujeto, de la libertad, que como quien dice podría ser en la cárcel. Por condena condicional, que es cuando el sujeto no es culpable de un delito doloso y tiene una pena menor a 4 años, el juez lo puede dejar en libertad. Con libertad preparatoria, que es cuando el reo ha cumplido 3/5 partes de la sentencia o cuando presume una buena conducta. Y la libertad provisional, mediante caución, que en otras palabras es la libertad bajo fianza. Tenemos las medidas de seguridad, que son los medios por los cuales el Estado trata de evitar comisión de delitos, dependiendo de su peligrosidad. Estas pueden ser educativas, médicas, psicológicas, pecuniarias, mixtas, entre otras. Y es aplicable para todo tipo de personas, o sea, imputables como inimputables. Y ya por último, tenemos la extinción de la pena, que son las maneras de la cual se puede extinguir una pena, que para empezar, la principal es el cumplimiento total de la pena. Tenemos la amnistía, que es en donde se extinguen tanto la pena como la acción penal, pero aún sigue reparando el daño, que es tenemos también el perdón, que es la que concede el ofendido, y esta solo se da en casos que se persiguen por querella necesaria. El indulto, que procede únicamente de la sanción impuesta en irrevocable, pero no extingue la obligación de reparar el daño. La innecesariedad de la pena, o sea que el juez prescinde debido a que se vio afectada la salud del delincuente. Esto puede ser un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el abuso de autoridad. La prescripción, que es la que extingue la acción, como la pena, consiste en el transcurso del tiempo que establezca la ley. Y ya por último,
tenemos la supresión de tipo penal, que está establecido en el artículo 117 del Código Penal Federal, que es cuando la ley se derogue, se extinguirá la acción penal. Y esto fue todo. Muchas gracias por su atención.